Bueno, si bien Alexandra ya mencionó un poco, bueno, algunos de los puntos que vamos a tratar en la sesión de hoy, quiero comentarles que más allá de que casos de éxito son experiencias que hemos tenido y que pues nos han funcionado bastante bien a la hora de llevar nuestros equipos. También quisiera saber quiénes de los que estamos el día de hoy ya han participado en una charla similar, porque últimamente pues ha habido mucho auge relacionado al tema de trabajos remotos, entonces quizás cada uno pues desde su experiencia puede abordar temáticas diferentes. Ahí tienen en el chat, pueden levantar la mano para saber cuántos ya han participado en un chat, bueno, perdón, en un webinar relacionado a trabajos remotos y quienes nos pueden levantar la mano, quienes sí. Nadie, nadie. Perfecto. Entonces todo va a ser material nuevo. Listo. Entonces, para comenzar con este webinar, estas son las 4 temáticas que quiero abordar el día de hoy. Le voy a dar aquí nada más minimizar. El primero es que quisiera que abordemos el tema de cómo aprender a armar nuestro espacio de trabajo remoto, que considero que es un punto bastante importante. Abordar el tema de la comunicación efectiva, también hablar un poco sobre las herramientas colaborativas. Si bien existen muchísimas herramientas, pues yo les voy a hablar de las que conozco, de las que he trabajado. Y obviamente si ustedes investigan más a profundidad podrán encontrar una infinidad de herramientas relacionadas con las diferentes pues actividades que están relacionadas con estas plataformas. También un punto que me parece muy importante del cual hablemos es el por qué unificar la verdad dentro de la compañía, por qué tener una sola verdad dentro de la compañía. ¿Okay? Entonces, para ya empezar, quiero que introduzcamos el teletrabajo. Entonces, cuando hablamos de teletrabajo, generalmente hablamos de estos 6 puntos que quiero empezar un poco a resaltar. El primero es el mundo asincrónico versus el mundo sincrónico. Esto tiene que ver con la facilidad con la cual nosotros encontramos soluciones o respuestas en nuestro día a día en un mundo quizás presencial y que ahora en este mundo remoto y virtual, pues la manera en la que obtenemos esa información pues tiene cierto tiempo de retraso si no utilizamos las herramientas correctas. También cuando hablamos de teletrabajo hablamos de herramientas de comunicación, sobre todo en tiempo real. Entonces aquí es súper importante, bueno, ya sea el tipo de herramienta que ustedes utilicen, en nuestro caso utilizamos Slack como herramienta de comunicación, pero puede ser el chat de Google, puede ser WhatsApp, ojalá que no usen WhatsApp porque no es muy eficiente para la comunicación, puede inclusive generar cierta distracción con otro tipo de conversaciones que están más relacionadas a la familia y amigos en lugar de enfocarnos en el trabajo. Hay ciertas excepciones, obviamente cuando manejamos relaciones con clientes y donde la comunicación se facilita mejor por ese canal, pero son ciertas excepciones. También las herramientas colaborativas, que no es lo mismo que las herramientas de comunicación. Aquí en herramientas colaborativas nos referimos más, por ejemplo, a plataformas como Suite de Google, que bueno, ya vamos a ver, ¿no? Donde podemos ir construyendo algunos documentos en donde tengamos ciertas funcionalidades importantes como por ejemplo de versionamiento o de comentarios, etcétera, ¿no? También hay que considerar que cuando hablamos de teletrabajo tenemos que esforzarnos y focalizar nuestros esfuerzos en aspectos que antes nunca habíamos considerado. Eso también es muy importante. Y ahorita lo vamos a ver. Y también el tema de cómo comunicarnos efectivamente a la hora de que trabajamos. Y un punto muy importante que aquí es el que quiero resaltar es el de ser empáticos. Y con ser empáticos me refiero a que, sobre todo como líder, ser empáticos con el equipo, con nuestro equipo de trabajo, porque sabemos que además de que tuvimos este modo de trabajo obligatorio, la gente pues está pasando por diferentes pues situaciones quizás complejas, preocupaciones relacionadas a, no sé, a miedo por perder el trabajo, o sea, obviamente por el tema de las situaciones
económica. Hay empresas que inclusive tienen a sus colaboradores trabajando una parte de manera presencial y otra parte de manera remota, entonces puede ser que los que se encuentren del lado del enfoque remoto se sientan aislados y empiecen a generar ciertos miedos. Por eso es muy importante que aquí los líderes absorban la incertidumbre que pueden tener los colaboradores y que bueno, facilitemos la comunicación entre todos los equipos que tenemos. Adicionalmente, bueno, ya vamos a pasar a uno de los puntos importantes que quisiera que abordáramos, es el cómo armar tu propio espacio de trabajo. Entonces, miren, si me regreso a la lámina anterior, ¿qué vemos? Vemos a un señor trabajando en una mesa baja con sus hijas ahí jugando, no sé, pues, ¿qué les transmite esto? O sea, ¿les parece que esto es la mejor manera de trabajar? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante que nosotros armemos nuestro espacio de trabajo de manera que nos permita ser más productivos. Entonces, por ejemplo, bueno, primer punto, un espacio de trabajo con buena luz. Es muy importante. Si estamos cerca de y si en cambio tenemos una ventana y podemos estar cerca de una ventana, creo que es mucho mejor. La luz estimula las endorfinas y también nos ayuda a tener una mejor actitud ante lo que estamos realizando. Entonces, un espacio con buena luz es clave, inclusive también por si luego tenemos videoconferencias, pues también podamos tener una buena iluminación. Para esto es recomendable equiparnos de algunos aditamentos que van a ser importantes para tener un trabajo remoto de buena calidad. Y esto va a cambiar completamente la experiencia con nuestros clientes, con nuestro equipo de trabajo cuando interactuemos y tengamos reuniones. Entonces, por eso es recomendable que invertamos en una webcam de buena calidad. Eso nos va a permitir que nuestras imágenes sean más nítidas, que inclusive si, por ejemplo, somos parte de un equipo de comunicación o tenemos que armar ciertas estrategias que ahora pues implica que las realicemos desde casa, también una webcam nos va a facilitar para realizar cualquier tipo de videos, videollamadas y demás de muy buena calidad. Aquí pues hay diferentes marcas en el mercado que ustedes pueden encontrar. También es muy importante tener un micrófono impecable, que al momento de que yo hable, pues mi voz se escuche nítida, se escuche limpia, con muy buen audio, y eso también va a cambiar muchísimo la experiencia de la persona con la que estoy hablando. Hay diferentes igual marcas, pueden optar por audífonos tipo, yo uso estos, los Powerbeats. Si de repente pues se cansan de traer audífonos porque a veces molesta ya un poco el tener por muchas horas los audífonos puestos, hay otros dispositivos como los Jabra Stick que te permiten, es un aparato que tiene integrado el sonido y el audio para que puedas manejar bueno, manejar de diferente manera tu audio y tu sonido y mantener la misma calidad. Otra cosa súper importante también es tener un internet estable. Entonces, ahora creo que es momento de ponernos a pensar en hacer otro tipo de inversiones en nuestro hogar, que quizás antes no hubieran sido tan prioritarios, pero que ahora en este momento lo son, y es tener un buen internet. Si no tienen un buen internet en sus hogares, yo les recomiendo que se cambien de proveedor y busquen el mejor proveedor que les ofrezca una conexión a internet estable. Otro aspecto también súper importante es una silla para trabajar. Eso de trabajar en la cama, de estar en el sillón, está bien de repente descansar y querer cambiar la postura, pero en ocasiones esporádicas. La mayoría del tiempo es recomendable que pues tengamos una silla, pero una silla decente, de preferencia ergonómica, que podamos hacer una inversión en ella para poder adaptar nuestro trabajo de mejor manera, inclusive no tener luego problemas de postura y de espaldas y bueno, demás. De hecho, yo la primera semana que no tenía una silla para trabajar, me contracturé la espalda de estar ahí toda inclinada. Entonces, es muy importante eso también hasta por un tema de salud. Otro aspecto súper importante es tener una rutina. Bueno, creo que esto suena bastante obvio, aunque a veces si no lo internalizamos, pues
el día a día nos puede llevar hacia, no sé, hacia estar todo el día en pijama o no bañarnos o sea lo que sea que como les gusta estar en su casa, pero es muy importante sí mantener nuestras rutinas así como normalmente lo hacíamos cuando salíamos a trabajar. Normalmente cuando íbamos a trabajar, ¿qué pasaba? ¿No? Pues, no sé, nos metíamos a bañar, si teníamos algún tipo de ritual como hacer ejercicio por la mañana, hacer algún tipo de meditación, desayunar, ir al trabajo, o sea, había una especie, había ciertas rutinas que hacíamos antes y después de trabajar. Entonces es importante que sigamos en la medida de lo posible mantener esas rutinas. Es muy importante. Entonces, y bueno, como otro punto y el último punto del espacio, de cómo preparar este espacio, que no solamente me refiero a los espacios físicos, también a los espacios mentales y tiene que ver con hacer un acuerdo con tu familia. O sea, ahí te tienes que sentar a negociar con tu familia y decir, voy a trabajar, este va a ser mi tiempo de trabajo de tal horario a tal horario y, y sea lo que sea, no me moleste. O sea, no voy a ir a hacer las compras, no voy a ir, no voy a ir, o sea, sea lo que sea que les pida a su familia, ustedes tienen que poner límites. Porque pues ellos quizás al verlos ahí, pues van a pensar que es como un sábado o un domingo en donde pueden contar contigo para las labores del hogar y pues no es así. Obviamente el no tener establecido ciertos límites dentro de nuestra familia pues puede afectar muchísimo nuestra productividad. Y eso como recomendación obviamente también para nuestros colaboradores, sobre todo que tienen hijos y demás, ¿no? Está bien en la hora de la comida, si queremos ayudar a preparar algo, lavar los platos en ese momento, pues es nuestro espacio para comer y es algo que normalmente hacíamos eh, cuando íbamos a trabajar de manera presencial, pero el resto del tiempo es importante que se respeten nuestros horarios. Otro punto importante que no mencioné aquí, sé que es difícil, pero de preferencia y se recomienda que busquen espacios sin tanto ruido, donde ustedes puedan aislarse un momento, sobre todo si van a tener alguna videollamada para que no sean molestados por ruidos externos. ¿Ok? El siguiente aspecto es la comunicación efectiva. Entonces, aquí hago referencia a una frase importante que dice, humaniza tus reuniones, humaniza tus videollamadas. Entonces, el hecho de que pues tengamos que trabajar pues con herramientas tecnológicas no quita que podamos pues ayudarnos a ciertos tips para mejorar nuestras interacciones. Entonces, la primera recomendación que yo les haría es que se preparen para antes de una reunión. Y en cuestión de prepararse me refiero tanto a que ustedes se preparen a revisar cuáles son los puntos claves que yo quiero tocar en una reunión, se hacen una lista de lo que quieren revisar, sobre todo, por ejemplo, yo lo hago cuando voy a tener las reuniones matutinas con mi equipo, o sea, que generalmente hacemos todos los días a las 9 de la mañana, me planifico previamente para hacer la revisión de las actividades y poder tener una reunión mucho más efectiva. Otra recomendación sobre el cómo prepararnos mejor tiene que ver con probar antes las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar, sobre todo si un cliente nos está enviando un link para conectarnos a una plataforma que nunca antes habíamos probado, pues es importante que hagamos alguna prueba, que le llamemos a algún colaborador o a alguien de confianza para realmente verificar que nos está funcionando, porque el hecho de que nosotros no nos podamos conectar y tengamos ciertas fallas técnicas igual empieza a generar incomodidades, aunque la gente no te lo diga, pero al final tiene que ver con hacer perder el tiempo a la persona, ¿no? Entonces, y esto pues está muy aunado al último punto que tengo aquí, que tiene que ver con llega a tiempo, conéctate a tiempo. Entonces, si te dicen a las 5 conéctate y tratemos de ser puntuales en nuestras reuniones. Igual, aquí, recalcando el tema del buen internet. Si no tienes buen internet, preferible que pospongas tu reunión y no generes esa mala sensación de que no te pueden escuchar o pues al final como que se hizo la llamada, pero pues ni te entendieron bien lo que querías decir. Entonces,
es preferible que si estás teniendo fallas de internet en ese momento, es preferible no tener la reunión. Otro punto importante a considerar que suena bastante obvio, pero a veces se nos olvida, es utilizar la función mute o de silenciar. Entonces, si estamos en una reunión y obviamente no, pues yo qué sé, por mi espacio de trabajo y demás, no me puedo aislar y no me puedo esconder o aislar de ruidos externos que puedan generarse dentro de mi casa o ruidos fuera de mi casa, es preferible que cuando tu intervención termine, automáticamente pongas la función mute. Y obviamente tampoco te olvides de quitarla antes de hablar, porque a veces también se nos olvida y empezamos a hablar y seguimos todavía ahí silenciados. Entonces, esta es una función muy útil y que podemos utilizar para vernos mucho más profesionales en nuestras reuniones. Otro punto muy importante que a mí me parece fundamental es que uses tu cámara. Sobre todo, o sea, ya sea con reuniones con tu equipo, como en reuniones con clientes, porque de hecho esto transmite pues más credibilidad, confianza, y por ejemplo esto para personas que trabajan en puestos comerciales es clave. Si quieres seguir bueno, interactuando con clientes, mantener relación o generar nuevos prospectos en esta época de crisis, es súper importante que tus reuniones las hagas con tu cámara encendida, y eso pues implicaría que también tengas una buena luz y vas a encender tu cámara. Ahorita así está donde yo estoy, está un poco oscuro, también es por la hora, porque ya no, ya es un poco tarde. Lo normal es que nuestras reuniones pues se hagan en el día, ¿no? Entonces, aquí también, aunque la otra persona, y eso también se los pongo como un tip, aunque la otra persona no encienda su cámara, tú enciéndela. Y créeme que va a ser una interacción diferente y vas a generar en la otra persona, vas a generar otro tipo de confianza, ¿ok? Bueno, eso desde la parte de la comunicación efectiva. De todas formas, si van teniendo preguntas respecto a los puntos que vamos tocando, pueden escribir directamente en el chat y pues espero podérselas responder al finalizar esta presentación. Bueno, ahora sí, pasando a la siguiente parte, tenemos, ya vamos a adentrarnos un poco más en cómo usar las herramientas colaborativas. Entonces, aquí normalmente, esta es una pregunta que todos nos hacemos y es, ¿cuál es la mejor herramienta para hacer X cosa? ¿No? Entonces, ahí les pongo, de hecho, un gráfico que dice que vemos diferentes circulitos con diferentes pues áreas en donde podemos tener una herramienta, ya sea para nuestro email, para administración de proyectos, para mensajería instantánea, videoconferencias, el Knowledge Base, que es este tipo de herramientas donde yo les mencionaba que se trabaja sobre una verdad unificada de toda la organización, y los documentos interactivos. Entonces, aquí, como pongo en esta frase, la realidad es que no existe una herramienta que nos resuelva todo. Aquí más bien hay que hacernos algunas preguntas para poder identificar cuál es la herramienta que más se adapta a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que identificar es priorizar una herramienta que nos ofrezca más. O sea, quiere decir que si yo necesito, por ejemplo, necesito una herramienta para mensajería instantánea, necesito una herramienta para mi administración de proyectos y para mi knowledge base. Digamos que aquí lo que yo tengo que priorizar es una herramienta que me pueda ofrecer las tres. Si no encuentro una herramienta que me ofrezca las tres cosas, pues quizás dos, pero tratar de minimizar al máximo la cantidad de herramientas que utilizamos, porque esto tiene ciertas implicaciones relacionadas con la curva de aprendizaje. Entonces, generalmente en las organizaciones, pues tenemos gente de diferente tipo de generaciones. Entonces, cada vez que nosotros introducimos una herramienta, hay un proceso de aprendizaje del uso de la herramienta. Por eso es importante considerar no tampoco llenarnos de demasiadas herramientas, y también considerar que pues se puedan integrar entre sí cada una. Para esto también es importante que tengan claras cuáles son sus expectativas, y revisar que realmente estas herramientas cumplen con
con las expectativas que ustedes tienen. El hecho de que se llamen herramientas colaborativas no significa que ya, o sea, porque yo pongo una herramienta colaborativa tipo eh, Jira, tipo Confluence, no porque yo la ponga quiere decir que automáticamente mi organización ya va a ser colaborativa. No, necesitamos analizar cómo está nuestra cultura de colaboración y sobre eso empezar a empujar nuestra cultura hacia el uso de las herramientas. Las herramientas al final son solamente los medios por el cual logramos un objetivo. En este caso, nuestro objetivo es generar una cultura una cultura colaborativa. Nuestro medio va a ser la herramienta que seleccionemos y de ahí tenemos que generar estrategias que nos ayuden a impulsar esta cultura. Por ejemplo, en Handytech, nosotros somos una empresa remote friendly, o sea, quiere decir que desde antes de esta pandemia nosotros ya teníamos una política abierta del uso del home office o del teletrabajo y por ende fuimos también trabajando en ciertas estructuras organizacionales que nos permitieran llevar a cabo estas estructuras de teletrabajo. Entonces, para eso nosotros utilizamos algunas herramientas, que bueno, de hecho es el siguiente punto que vamos a tratar, pero algunas herramientas que nos permitieron, por ejemplo, centralizar toda nuestra información y que la gente fuera construyendo sobre una sola verdad, que bueno, es algo que he venido mencionando y que es muy importante porque normalmente esto no parece tan relevante cuando estamos en trabajos presenciales porque tienes a la persona al lado que te lo puede aclarar. Entonces, si yo tengo ciertas dudas, pues me acerco con Juanito de mi mentor de recursos humanos, que me explica lo que tiene que hacer, me pasa el link y demás. Pero cuando estamos en estos esquemas, no es imposible, no quiere decir que yo no pueda hablar con esta persona para solicitarle la información, pero podemos facilitar mucho más, de hacer mucho más efectivo nuestro trabajo si el colaborador sabe a dónde acceder para encontrar X información. Inclusive, por ejemplo, nosotros, al ser una empresa de consultoría, pues para nosotros el tema del conocimiento es parte de nuestro ADN. O sea, sobre todo que estamos dentro de la línea de analítica de datos y Big Data, son cosas tan nuevas que todo el tiempo estamos aprendiendo algo diferente. Entonces, todo esto que nosotros acumulamos a nivel de conocimiento, lo almacenamos en esta plataforma que es la que nosotros usamos. Nosotros usamos la suite de Atlassian, que incluye Jira, que es para administración de proyectos, incluye Confluence, que es un centralizador nosotros le llamamos un centralizador de conocimiento, como dice ahí, un knowledge base, y es colaborativo. Y también tenemos Slack como pues plataforma de mensajería instantánea. Pero entonces esto quiere decir que cada vez que uno de nosotros adquiere un nuevo conocimiento, resolvió un nuevo problema, se documenta en esta plataforma. Entonces, una vez que se documenta en esta plataforma, pasa a ser de uso común de la organización y además tiene la posibilidad de que alguien más construya sobre el conocimiento que yo ya puse en la plataforma. Y tienes una estructura de versionamiento en el que yo puedo ir viendo quién puso el primer comentario, quién hizo la modificación y qué tipo de modificación hizo, y puedo ir teniendo un historial de cómo se va construyendo ese documento. Entonces son documentos colaborativos. Y otra cosa muy importante también es entender en estas plataformas cómo se puede mover entre cada una de las herramientas, que es algo que les mencionaba. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Nosotros desarrollamos una integración entre Jira y Slack, que nos permite que en uno de nuestros canales, o sea, en Slack, tú tienes la posibilidad de enviar mensajes directos o crear canales por grupos de interés, por ejemplo, gente que está participando en un proyecto específico o áreas específicas, etc. Entonces, por ejemplo, el área de la Academia de Ciencia de Datos. Nosotros tenemos este canal con todo el equipo de Handytech Academy y está integrado el Slack con nuestra plataforma de Jira. Entonces, cada vez que alguien termina una actividad, esta actividad
se actualiza en nuestra plataforma de Slack y nosotros podemos ir viendo y transparentando cómo vamos avanzando con nuestras tareas. Entonces, esto también es un punto muy importante que de hecho entra en esta sección de cuáles son estas herramientas y qué tenemos que buscar en este tipo de herramientas. Entonces, ya mencioné algunas que aparecen por ahí, como la parte del versionamiento, que a mí me parece algo que es esencial, así que sobre todo si queremos tener control de las modificaciones que se van generando en los documentos que tenemos, que se puedan generar inclusive no solamente que puedas poner comentarios, sino que hasta se puedan generar discusiones dentro de estos documentos que se están construyendo. Me parece clave también que puedas tener una interacción fluida entre los colaboradores y hay plataformas que nos ayudan a que nuestra interacción sea fluida. ¿Qué no es algo fluido? Que nos estemos comunicando por correo electrónico, por ejemplo, cuando es algo inmediato que yo puedo resolver con una videollamada. Entonces, de hecho, eso es algo muy importante. O sea, si ven que la conversación no fluye, busquemos otras maneras de hacerlo más fluido. Entonces, aquí también, bueno, pongo otra cosa que es organizarnos para trabajar juntos. Si ustedes al día de hoy no utilizan herramientas de Project Management, les recomiendo que lo tengan, porque si bien el tema del trabajo, como les mencionaba, tiene que ver mucho con la empatía que nosotros sintamos con los colaboradores, también tiene que ver mucho con que los líderes eh, pierdan ese miedo a no tener el control todo el tiempo. Entonces, que generalmente esa ha sido una de las principales barreras para el teletrabajo, el que no confiamos en nuestros colaboradores y queremos tener el control todo el tiempo de lo que están haciendo. Y es un proceso que tenemos que ir trabajando e ir encontrando otras herramientas que nos ayuden pues digamos, a dar ese seguimiento, pero también confiando en que las personas pues están en toda la capacidad de cumplir con sus objetivos. Entonces, una herramienta de administración de proyectos es súper útil porque, bueno, si bien aquí les puse una imagen ahí, un print screen de nuestro tablero, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son todas las personas que participan en nuestro tablero Kanban, que es donde tenemos nosotros visibilidad de todas las actividades que tenemos que desarrollar, cuáles están por hacer, cuáles están en curso, cuáles están en espera. Bueno, y esto es así porque nosotros utilizamos esa metodología de trabajo porque todo el tiempo tenemos un flujo constante de historias de usuario. Quizás puede ser que tu metodología es Scrum, bueno, al menos Jira también se adapta bien a Scrum y los equipos que trabajan en consultoría trabajan con esa metodología. Entonces, pero bueno, el punto es que tengas una herramienta que te visibilice el cómo tu equipo va avanzando en cada una de las actividades. Ahorita eso de usar post-its y tenerlos por ahí ya no es útil, necesitamos tener otro tipo de herramientas que nos ayuden. Otra opción también, estilo Kanban, y que me parece que tiene una opción gratuita para llevar a cabo para seguimiento de proyectos, es Trello. También podrían explorar por ahí esa herramienta. Y bueno, un punto importante y una pregunta que normalmente nos hacemos es, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a hacer todo esto? Entonces, para mí creo que lo más importante es que hagas un mapeo de todas tus actividades, de todo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si nos vamos a enfocar en centralizar todo el conocimiento y toda la información que tenemos, mapea qué es todo lo que tienes. ¿Tienes políticas? ¿Cuáles son todas tus políticas? ¿Tienes procedimientos? ¿Cuáles son todos esos procedimientos? ¿Tienes una biblioteca? ¿Cuáles son todas esas actividades o bueno, cuáles son todos esos, no sé, esas líneas o esas áreas de conocimiento que tienes que integrar y empezar a cargar en este tipo de plataformas para que sean de mayor visibilidad y de fácil visibilidad para tus colaboradores? Entonces, empieza por ahí, mapea todo lo que tienes, inclusive una vez que tengas mapeado todo lo que tienes, vas a saber qué tipo de herramienta es la que necesitas y qué necesitas que esta herramienta tenga de acuerdo a tu cultura de trabajo. Bueno, ahí abajo les puse algunas
herramientas colaborativas. Ya hablamos de Atlassian, obviamente, porque es con la que yo más interactúo y la que más conozco. También he trabajado con la suite de Google, evidentemente, desde la época de, yo qué sé, de la universidad y de nuestros primeros trabajos. Es muy fácil, es una herramienta colaborativa gratuita, de fácil uso, tiene muchísimas ventajas, entonces también por ahí podrían explorarla. Hay una plataforma que es bastante chévere y está ganando mucha popularidad por su fácil uso, que es Notion. Y tienen otra herramienta que, si bien no es como este otro esquema que les acabo de presentar, es para más actividades de tipo comercial. Por ejemplo, bueno, Zoho, MailChimp, hay varias. Entonces, esto también es muy importante, que si ustedes no tienen un CRM al día de hoy, busquen tener un CRM, porque les va a facilitar muchísimo su seguimiento comercial, el seguimiento de actividades por cada uno de sus clientes, tratos, y ir monitoreando cómo avanza el equipo comercial. Y para ir cerrando y dar paso a preguntas que puedan tener, unos extra tips que les doy para complementar a todo esto del teletrabajo y cómo podemos hacerlo de mejor manera. Y el primero es que aprendamos a escribir bien. Y esto tiene que ver con sintetizar lo más que podamos, resumir lo más que podamos nuestras explicaciones. Esto ustedes escriben, porque normalmente escribimos como hablamos, no debería ser así. Entonces, démonos ese tiempo de escribir, revisar lo que estamos escribiendo y ver si lo podemos sintetizar o decir de una mejor manera. Porque en estos momentos la comunicación escrita también es clave, es muy importante, y es sobre todo importante porque queremos que nuestro mensaje llegue y llegue bien, porque esto va a facilitar el trabajo de todos, nos va a ahorrar retrabajos, de que la gente, pues, ¿sabes qué? No te entendí bien, sí te entendí bien, no sé. Entonces es importante que aprendamos a escribir. Y algunos tips para aprender a escribir bien es, aparte del de resumir, usemos datos a la hora de comunicar lo que queremos hacer, si es que obviamente lo requiere. Va a tener un mucho mayor impacto que decir, bueno, sí, nos está yendo bastante bien, o tenemos mucha información, o tenemos muchos leads. No, pero pues, ¿cuántos leads? Bastante bien, ¿a qué te refieres? ¿Cuánto ha sido tu monto de facturación anual? Tu monto de facturación mensual, etcétera. Entonces, es importante que al momento de hablar, tratemos de hablar con información. Información, datos, y si en ese momento no los tenemos, pues simplemente decimos, en este momento no tenemos esa información, pero yo te la voy a verificar y te la voy a corroborar. Eh, otro tip importante que me parece mencionar, bueno, el de las videoconferencias ya me adelanté un poquito en decirles, si la conversación escrita no fluye, estás en el chat y estás hablando con una persona, le estás solicitando algo y ves que no fluye y no te entiende la persona y no se está llegando el mensaje como tú quieres que se llegue, llámale, haz una videoconferencia y aclara cualquier duda que puedas tener por este medio. La siguiente tiene que ver con establecer metas diarias, ¿ok? Esto es una cosa súper importante que yo empecé a establecer con mi equipo y nos ha funcionado bastante bien. ¿Por qué me pasaba anteriormente? Establecíamos metas semanales. Entonces, como obviamente la comunicación no es la misma, puede ser que al cierre de la semana algunas personas sí hayan cumplido sus metas semanales y otras no. Entonces, obviamente esto genera pues enojo, frustración, una sensación pues negativa de que quizás el colaborador, yo qué sé qué pasará por tu mente, pero no necesariamente es la realidad, lo que nosotros estamos pensando. Puede ser que no se estimó bien el trabajo que tenía que hacer la persona, le llevó más tiempo del que se pensaba que le iba a llevar, y eso pues terminó en que él no concluyera, me invento, sus 5 metas de la semana. Entonces, por eso es muy importante establecer reuniones diarias con el equipo, aparte de que nos genera una rutina. Por ejemplo, si queremos generar una rutina de empezar temprano el trabajo, pues tenemos nuestras reuniones a la hora que ustedes entren, a las 8, a las 9. Nosotros entramos a las 9, tenemos nuestra reunión a las 9 de la mañana con una duración máxima de 30 minutos.
40, 45 minutos ya es porque nos extendimos demasiado en algún tema muy particular, pero lo ideal es tampoco hacer reuniones tan largas. No tienen que ser muy puntuales, en donde cada una de las personas del equipo diga sus logros del día de ayer y cuáles van a ser sus metas para ese día. Y así, entonces, constantemente tú también te vas sintiendo un poco más, empiezas a generar una mayor confianza de tu equipo y tienen una mejor comunicación sobre el por qué no logró cumplir una meta. Entonces, puede ser que te digan, no, sabes que esta actividad ya no la alcancé porque justo me entró una llamada y me solicitaron urgente que le enviara una presentación al área de ventas, entonces por ende tuve que posponer esta actividad. Entonces, vas generando este tipo de conversaciones diarias que te permiten evolucionar como equipo y generar esta confianza y sobre todo transparentar también ante todo el equipo cómo vamos avanzando con nuestras metas. Y el último punto que lo he mencionado repetitivamente en esta charla es el tema de la confianza. Y aquí con la confianza también, o sea, me refiero a que, a ver, si nosotros teníamos buenos colaboradores en un formato presencial, eran personas responsables que cumplían sus trabajos, lo van a seguir haciendo en un esquema remoto. En cambio, si teníamos malos colaboradores que no cumplían con sus metas, ni siquiera en un esquema presencial, pues evidentemente eso no va a cambiar en un esquema remoto. Entonces, ahí lo que yo les diría es, contratemos a buenas personas, contratemos a gente que sí, tengamos dentro de nuestros equipos gente que sí cumpla sus metas y confiemos en que las cosas van a salir y sobre todo comuniquémonos y entendamos qué está pasando día con día en su logro de metas. Y con esto, yo concluyo la sesión. Entonces, muchísimas gracias y pues no sé si tengan por ahí algunas preguntas, estaría encantada de responder. Sí hay algunas preguntas, Fernanda. Te voy a comentar. Muy bien. Ajá. Moni comenta, ¿qué herramientas se puede recomendar para generar más ventas? Para generar más ventas. Pues a ver, esa es una pregunta muy aparte. Te puedo responder porque de hecho yo estoy encargada del área comercial dentro de mi organización, pero más que decirte una herramienta para generar más ventas, o sea, como te decía, o sea, son estrategias y las herramientas solamente te van a ayudar a cumplir ese objetivo. Como herramienta de monitoreo, de seguimiento, es muy importante, te digo, el uso de herramientas como el CRM, porque la mayoría de nuestros clientes, sobre todo si tenemos un modelo B2B, se caen en la etapa del seguimiento. Y es porque pues muchas veces nos salen otros leads, repriorizamos y hay gente que se nos quedó en el camino y no dimos este seguimiento. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan a tener un seguimiento constante y tener visibilidad de quiénes son estos tratos o estos leads que yo tengo abiertos para dar seguimiento. Ya de ahí, pues, tienes otro tipo de estrategias. Va a depender muchísimo, la verdad, de tu modelo de negocio y lo que hagas para poderte recomendar alguna estrategia con una herramienta específica. Ok, tengo otra pregunta. Para el establecimiento de metas diarias, ¿podemos utilizar Kaizen? Sí, o sea, sí, claro, o sea, realmente Kaizen generalmente está más relacionado también a KPIs y objetivos de la organización. Entonces, si esto te ayuda a ti a medir, o sea, generalmente Kaizen está más hecho en un esquema más macro. Te tocaría generar ciertos indicadores más específicos que te ayuden a ir como guiándote hacia tu objetivo macro, que generalmente se hacen con este tipo de metodologías. Pero claro que sí, o sea, sí se puede. Fernanda, otra duda. Se habla mucho del tema de la confianza que debe tener el líder frente a su equipo de trabajo, pero ¿cuáles son las herramientas o cómo inicia este tema de la confianza? Porque partir, como lo hicimos abruptamente al teletrabajo a empresas que incluso nunca habían tenido la idea ni siquiera de comenzar a tener esta opción,
y realizarlo de forma abrupta, pues también fue un problema para muchas empresas. Pero ¿cómo efectivamente partimos para que exista esa confianza con los trabajadores? Claro, o sea, para mí hay dos caminos y es pues como también nosotros lo hicimos. El primero es que se hable mucho del tema y se capacite a los equipos. O sea, no necesariamente capacitaciones así muy específicas, pero por ejemplo, este tipo de charlas que puedes tener con tu equipo, dándoles algunos tips. O sea, por ejemplo, yo eh, cada vez que encuentro un tip adicional y que me ayuda a mi estrategia, la implemento y si me funciona, la comparto con el equipo y vamos generando como ciertos acuerdos internos para mejorar nuestra comunicación y nuestra manera de trabajar en el trabajo. Esa es una. Y la segunda es que explores estas herramientas que puedan ayudarles a facilitar estos objetivos que ustedes se hayan planteado. Por eso les digo, no todo aplica para todo el mundo. O sea, yo les hablé de mi caso muy particular, pero quizás ustedes, no sé, o sea, si son una empresa muy grande, pues quizás necesiten otro tipo de herramientas que soporten, que tengan una mayor capacidad, pero si son un equipo pequeño, una empresa pequeña, una pyme, pues quizás no necesiten tanto, o sea, quizás con un chat instantáneo que ustedes tengan y una plataforma tipo Google Suite, tranquilamente ustedes pueden avanzar. Pero lo que sí me parece fundamental es que establezcamos estos ritos dentro de nuestros equipos de trabajo. Ok. Bueno, no tengo más preguntas, Fernanda. Al parecer, pues, bueno, de hecho tu presentación fue muy clara y concisa. Te agradezco mucho por tu apertura, sobre todo por colaborar y por generar estos espacios que permitan a las personas pues seguirse capacitando. Como vemos en la pantalla tenemos el contacto de Fernanda. Se pueden, de pronto si tienen algún requerimiento en cuanto a al tema de la academia, pues pueden ponerse en contacto con ella. Y de mi parte, pues agradecerle mucho y también a ustedes por participar en este conversatorio. Con esto, pues doy por cerrado este evento y que tengan pues una excelente noche. Les agradezco mucho. Fernanda, a ti en especial, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos. Hasta Igual, luego. hasta luego. Muchas gracias.